sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad o demora del resultado de la consulta popular que se dio en el último proceso electoral. Licenciado Segarra, los micrófonos son suyos. Qué elegancia del abogado Cepeda. Buenos días, saludamos a Ramiro Páez que está con nosotros. Lo saludamos desde el panel de I99 a través de nuestras plataformas. Le habla Javier Segarra y está también con nosotros Ramiro Cepeda y Enrique San Martín. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Javier? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Este tema de la consulta sobre el Yasuní, la situación de mantener el petróleo bajo tierra, posiciones que de alguna u otra manera en su momento tuvieron algunos sectores. Hoy la consulta le dijo que hay que mantener bajo tierra el petróleo, pero los trabajadores de Petroecuador han presentado un recurso. ¿Cuál es la situación real de todo este tema? Bueno, eh, la consulta se realizó y efectivamente a nivel nacional ganó el sí, es decir, la suspensión indefinida de la producción de petróleo del campo ITT, o de los tres campos, porque en realidad son Ispingo, Tiputini y Tambococha. Correcto. Están ubicados en el bloque 43, que a su vez está ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Eh, en las dos provincias, en Sucumbíos y en Orellana, por el contrario, ganó el no, es decir, que se podía continuar con las operaciones y con la explotación petrolera, principalmente porque digamos, las comunidades, la población de estas dos provincias dependen mucho de la actividad petrolera. Ellos tienen sus negocios, tienen su transporte, sus empresas, eh, tienen empleo, entonces digamos que ven claramente que la suspensión de la producción puede ser una situación grave para ellos porque las comunidades dejarían de tener esos ingresos que son parte de los costos operativos que tiene Petroecuador. Ahora bien, ya en la parte práctica y técnica de la remoción de los equipos, eh, para que eso ocurra tiene que Petroecuador realizar unos estudios de ingeniería, seguramente, conseguir la licencia ambiental para explicar cuál es el procedimiento, cómo va a retirar esos equipos y para hacer esa ingeniería o directamente contratar una empresa de construcción, que en este caso sería para remover todos los equipos que se instalaron, se requiere un buen tiempo, ¿no? Normalmente un proceso licitatorio de estas características, que tiene gran valor porque puede estar en el orden de los 400, 500 millones, dicen los clínicos de Petroecuador, va a requerir hacer las bases para el concurso, licitar, y en ese momento yo creo que pasarán ya posiblemente unos 9 meses, un año, quién sabe cuánto tiempo tome el proceso licitatorio, para de ahí en adelante realizar los trabajos de la remoción, del levantamiento de los equipos de superficie y retirar poco a poco todo lo que tenga instalado en esos campos. Entonces, esto no puede ser en menos de 2 años, diría yo. Claro, de acuerdo a lo que se establece es un año, pero es imposible. En ese tiempo desmontar Sí. todo es imposible. Mínimo 2 años, yo coincido con usted, Ramiro, pero ahora, las consecuencias de mantener el petróleo bajo tierra para el Ecuador, ¿cómo recuperamos ese dinero que nos generaba? Bueno, creo que fue una decisión bastante, tal vez apresurada. No hemos pensado, creo, ninguno de los ecuatorianos en tener un plan firme y sólido como para poder recuperar esos ingresos, por ejemplo, vía petrolera mismo, es decir, con otros campos, con otra producción. Eso no veo que el país tenga, o el Ministerio de Energía o la misma Petroecuador tenga oportunidad de hacer en el corto plazo. Cualquier desarrollo para llegar a 50.000 barriles por día o más va a requerir también unos 4 o 5 años. No se puede subir la producción en tan corto tiempo. Entonces se tiene que echar mano posiblemente de otras medidas. Tenemos aproximadamente 7.000 millones de dólares en subsidios, tanto de gasolina, diésel y GLP. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad para que el gobierno decida ir
suspendiendo o reduciendo los subsidios paulatinamente, de tal forma que pueda, en el plazo de un año o dos, volver a recuperar esos 1.200 millones. Pero de todas maneras es una pérdida al final, porque la eliminación de subsidios tenía que hacer o se tiene que hacer de todas maneras. Es decir, los subsidios no estaban ahí de manera permanente. Es solamente que se ha acelerado la eliminación de los subsidios seguramente cuando se tome esa medida. Claro, porque lo fundamental es, no sé si la única salida u otra es eliminar los subsidios para recuperar ese dinero. De lo contrario, van a tener serios problemas económicamente hablando, ¿no? Así es, así es. Otra opción que se menciona, algunos economistas lo indican, es la de la posible alza del impuesto al valor agregado, Ajá. pero esa afectaría fuertemente a toda la población. La eliminación de los subsidios puede hacerse de alguna manera selectiva a las personas que no necesitan, eh, digamos, el subsidio, pues deberían pagar el precio de los combustibles internacionalmente. Entonces, creo que es conveniente analizar bien todas esas medidas, pero como se ve, todo esto tenía que haberse analizado antes de realizar la consulta, informar bien a las personas qué es lo que puede ocurrir para poder tomar un voto y tener un voto orientado, educado, preparado, analizado, porque si no, hemos hecho una acción y ahora no sabemos cuáles son los pasos siguientes que va a tomar el gobierno. Claro. Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. Tocayo, ¿cómo le va? Acá en Guayaquil, Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Llover sobre mojado no se puede. Ya la consulta está hecha. Yo veo que en los términos de la sentencia de la Corte Constitucional, la cual, para ponernos un plano de ironía, dijo más o menos que un embarazo debería durar 4 meses y porque le dio la gana puso el término de un año sin saber con cuántas papas se hace un locro. Esa sentencia es inaplicable en el tiempo. Para mi concepto debería haber una ampliación en base a algún informe técnico que le diga a estos señores que pueden saber mucho de leyes, pero poco de tecnología y de explotación petrolera, que la tienen que readecuar. Pero hasta tanto, los pozos deben de pararse, sí o no. O sea, deben dejar de bombear, sí o no, o hasta para esto hay un plazo también. Bueno, los pozos pueden pararse, pero digamos el país va a perder muchísimo si es que se para la producción y se deja eso así en un estado, digamos, de cierre, pero pueden haber otros problemas ahí, o sea, el cuidado de los equipos, el mantenimiento de las tuberías, todo eso requiere que esté el fluido circulando. Eh, Se puede hacer, pero estaría mal, quiero decir. Entonces, lo correcto sería que cuando ya se tenga la compañía que va a realizar la remoción de todos los equipos, entonces ahí sí se haga el decomisionado que se llama de todos los recipientes, de todos los separadores, de todas las tuberías, y en ese momento puedan parar los pozos. Y eso, como digo, puede tomar al final más de un año o dos. Entonces, no creo que sea conveniente que el país pare la producción de petróleo. Además, recordemos que la producción de petróleo no es precisamente la causante del... comenzó así, sí, es verdad que comenzó así la consulta o los argumentos iniciales que eran temas ambientales, pero ya se ha demostrado y Petroecuador lo ha indicado perfectamente. Y hay otros bloques en los que yo tuve la oportunidad también de trabajar en el Yasuní, el bloque 16 y el 67. Y contaminación ambiental, pues prácticamente no existe porque el sistema de producción que ahora tiene todos estos nuevos campos es en circuito cerrado, todo el agua se separa, todo el gas se separa y va a recipientes que le permiten contener todo el producto, inyectar el agua nuevamente a la formación y utilizar todo el gas en generación de energía eléctrica. O sea, contaminación no hay. Jamás el Grupo Ellas Unidos demostró que exista un problema en la pérdida de especies y peor aún, una pérdida de vidas humanas.
mencionaron esos aspectos, pero esos factores, pero no hay evidencias de eso, y le puedo decir que las evidencias las tiene el propio Ministerio de Energía y el propio Ministerio de Ambiente, que tiene absolutamente todos los estudios, monitoreos bióticos de que las especies siguen ahí. No se ha encontrado un jaguar, un delfín muerto en ninguna parte, no es que se bota el agua a los ríos. Entonces, es un tema que ambientalmente no ocasiona un perjuicio a las especies ni al medio ambiente. Yo no sé por qué se ha dado la idea de que se tiene que o hacer lo uno o lo otro, cuando se puede convivir perfectamente, y se lo ha hecho. Tocayo, pero eso ya es llover sobre mojado, ya el resultado de la consulta está. Mi preocupación en mí es el desmonte de cómo eso se va a hacer. Hasta tanto ahorita estamos en la explotación. De la mano hay que hacer un proceso licitatorio para el desmonte. Entonces, esto va a tomar su tiempo. Esto hay que hacer casi lo que llamamos los abogados un iter criminis, que hay que hacer un itinerario de lo que debe de suceder en el tiempo. Dice que el presidente ya solicitó este itinerario a Petroecuador. Esto va a tomar su tiempo. En buen romance, este resultado de la consulta va a tomar entre 2 y 3 años, pero por barato, ¿verdad? Así es. Así es. No, totalmente de acuerdo. Y creo que la solución también pasa por que una vez que se tenga ese plan que Petroecuador va a preparar o lo está preparando, se explique a la comunidad, a la corte, que legalmente se demuestre que es físicamente imposible hacer todo esto en un año y que por lo tanto se tiene que extender el plazo para realizar todos estos trabajos. Paso a mi compañero Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Bolo. Gracias, Ramiro. Gracias. Solamente me preocupa a mí en el hecho de ver estadísticas. La producción petrolera en el país sigue a la baja y entiendo que esta es la más, o se registra en esos niveles en las últimas 2 décadas. Preocupa porque ya con mis compañeros analizamos el tema de la consulta popular, la no explotación, y me preocupa mucho más todavía porque hablan de un déficit fiscal que no es de 2.000 millones, sino que abarcaría 5.000, 6.000 millones, y vuelvo nuevamente a unos pocos que tenemos en estos momentos de producción, también se encuentra a la baja. Esa cifra es histórica, reitero, registrando las 2 últimas décadas, ¿es así? Sí, es correcto. Nosotros tenemos un déficit fiscal para el presupuesto del país que está entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares. Eso es correcto. Entonces ahora vamos a tener unos ingresos menores por esos 50.000 barriles que no se van a producir y que también por alguna razón se empeña el equipo que está a favor o el grupo que está a favor del sí, de indicar que no se tienen las cifras claras. Las cifras son muy claras, las tiene el Ministerio de Finanzas, del Banco Central, la propia Petroecuador. Son 1.200 millones de dólares que dejaría de ingresar. No son los beneficios netos, puede ser los beneficios netos de unos 1.100 millones, porque los 300 millones son el costo de operación de 17 dólares, pero aún ese costo de operación es dinero que sirve para pagar a las comunidades los servicios, a la propia gente de Petroecuador. Es decir, que se mueve la economía con esos costos operacionales. De ahí que se van a perder 1.200 millones de ingresos y eso va a agravar todavía aún más el presupuesto del Estado. Correcto. Queremos agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Lo comprometemos para cuando ya se tenga clara la figura de lo que va a suceder, poder contar con sus claros conceptos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a todos. Hasta luego. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Decimos, este mensaje llega para